Buenas noches para todos y bienvenidos al curso bíblico. Estamos, o vamos mejor hoy a iniciar con el tema número 9, la alimentación, el material con el que nos guiamos, material preparado por Chava y Gretel. Y estamos en el tema 9 ya. El tema 9 se basa básicamente en lo que está escrito en Levítico 11. ¿Sí? Si recuerdan, en el tema 7, cuando veíamos acerca de los siglos y de los concilios, vimos por ahí que un señor Eleuterio dijo, es lícito comer de todo, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es lícito comer de todo de acuerdo a la escritura. Ya sabemos que Dios, el creador del universo, el rey del universo, el que diseñó todas las cosas visibles e invisibles a nuestros ojos, pues nos hizo a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y él instituyó precisamente una instrucción, una Torá, un manual de vida. Hoy hablaba con un amigo y me preguntaba. Entonces le digo, hermano, Dios no obliga a nadie. Él entregó una instrucción, él escogió un pueblo, pero dentro de la instrucción que él dio, dentro de la constitución para ese pueblo, él abre las puertas y dice a los hijos de Israel, ¿sí? A los que vencen con Dios, a los gobernados por Dios y a los extranjeros que abracen mi pacto, ¿cierto? Recuerdan que lo veíamos en el tema anterior, en el día de reposo, y tenemos ejemplos. Tenemos Ruth era una moabita que abrazó el pacto y le dijo a su suegra, a Noemí, a donde tú vayas yo iré, donde tú mueras moriré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y como Ruth tenemos una Rahab que conocía la fama del Dios de Israel, temía al Dios de Israel y le ayudó a aquellos espías. Tenemos a un sirio, Naamán, que siendo un extranjero, buscó a un profeta, ¿cierto? En este caso a Eliseo, y le obedeció la instrucción que le dio Eliseo en ese momento. También tenemos ejemplos de personajes del pueblo israelitas que se apartaron de la instrucción de Dios. ¿Sí? Dentro de ellos podemos contar con aquel de la tribu de Judá, se me va el nombre, el que robó una capa y unas cosas que tenían que destruir cuando entraron a Jericó. ¿Se acuerdan quién era? Acán, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces vemos personajes que siendo sacerdotes, como el caso de los hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote, por hacer algo indebido, dice, cayó fuego del cielo y los consumió. ¿A qué voy? A que con el Dios del universo, el creador, deberíamos y debemos tomarlo en serio, ¿sí? Con él no se juega. Entonces vamos a mirar si él, el que dijo a Moisés y Aarón, háblale a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra. El texto dice, de estos coman, no dice, cómanse de todos los animales que hay. Dios, el que instituyó, el que sostiene en el poder de su mano, como está escrito, o lo que él creó con el poder de su palabra, instituyó una dieta alimenticia. Él creó todo y él conoce qué debemos comer, qué nos sirve como alimento y qué no. ¿Sí? En Génesis 1:4, cuando nos empieza el texto
o nos va el texto narrando la creación, dice, y vio Dios que la luz era buena. La palabra buena, familia, si nosotros nos vamos al Strong, es en hebreo la palabra tov. Bueno es tov en hebreo. ¿Qué significa tov? Algo funcional. Funcional es algo que le podemos dar un uso y que funciona. Sí, eso es funcional. Y también hay algo que es inmundo. Ahí mismo en Levítico 11 dice, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. La palabra inmundo, en nuestra traducción, obviamente, en la traducción al español, o impuro, dependiendo de la versión de Biblia que tengamos, en hebreo es la palabra tamé. Y tamé es algo que no es apto o que está contaminado. ¿Ok? De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por algo contaminado, algo que no es apto, que no es tov, no es funcional. Y dicho esto, entonces nos vamos a ir al texto, familia. Vámonos a, por favor, Levítico 11. Vámonos a Levítico 11. Por favor, vamos en nuestras Biblias. Y vamos a ver qué nos dice la escritura. Vámonos al corazón de la Torah. ¿Se acuerdan en el tema número 2? Veíamos cuando vimos la palabra ley y aprendimos que es Torah, vimos que son los 5 libros y vemos que Levítico es el corazón. Está en el centro de los 5 libros. Entonces vámonos al corazón de la Torah. Y ahí dice el subtítulo, animales limpios e inmundos. En otra versión dice animales puros e impuros. ¿Ok? Entonces dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles, háblale o hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida o pezuña partida y que rumía, este comeréis. Dos condiciones, familia. Que tenga la pezuña hendida o partida y que sea rumiante. Y debajo, en el 4 dice, pero de los que rumían o que tienen pezuña partida, o que tienen pezuña, perdón, no comeréis. No comeréis estos. El camello, ¿cierto? Entonces vamos a ir leyendo que sí y que no. El camello, no lo comeréis, porque es rumiante. El camello, familia, rumía, pero no tiene pezuña. No tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo, no funcional. Está hablando de alimentación. No es funcional para ser alimento. También el conejo, porque rumía o rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo, por no apto para comer. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas. Y el cerdo tiene pezuñas hendidas, o sea, divididas en dos. Pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. ¿Qué es importante destacar, notar, diferenciar, de acuerdo a lo que nos dice el texto? Que debe cumplir con dos condiciones. Que sea rumiante y que tenga la pezuña partida. Y hace un énfasis en particular, ahí en el versículo 7 dice, el cerdito no. Y de pronto pensamos o nos dicen, pero es que el Señor lo creó, Él hizo todo y Él dice, mira, aquí dice que todo lo hizo bueno y vio que lo que
y que era bueno en gran manera. Sí, familia, él diseñó todo, pero cada cosita, cada detalle, cada animal, cada planta de la creación fue creada con un propósito. Y el propósito del cerdo no es servir de alimento. ¿Sí? ¿Qué hace el cerdo? El cerdo se come basura, excrementos, de todo se lo come. Y no le pasa nada. Porque él lo que hace es transformar esa materia. El cerdo, está comprobado que el cerdo no suda, ¿sí? Y generalmente a través del sudor se eliminan toxinas. El cerdito no suda. Todo lo que podemos llamar transpiración o sudor no lo bota hacia afuera, no lo elimina, sino que todo se deposita dentro de él. ¿Sí? El cerdito es un potecito de basura con patitas. Eso es. Y les decía, hoy hablaba con este compañero y le decía, yo en algún momento comí cerdo, ¿cierto? Pero cuando me muestran, dice, mira, aquí dice no comas. Yo, ah, caray, bueno, pues no comas, ¿cierto? El cerdo contiene una especie de gusano que él se aloja en la piel, en la carne del cerdo, y no le hace nada, no le afecta a su salud, pero al ser humano sí le afecta. También está comprobado científicamente que ese gusano, conocido como la triquina, se aloja en los músculos de las personas y empieza a buscar llegar al cerebro. Y cuando llega al cerebro, llega a la cabeza, pone huevecillos y se convierten en larvas. ¿Sí? Y también lo cuento porque de fuente muy cercana conocí ese caso en particular. Entonces, el Señor lo creó y creó todo, pero no con el propósito de ser alimento. Y de hecho, en la escritura podemos ver varios pasajes donde el cerdo es considerado y es usado como un animal impuro. Yeshua, cuando está haciendo la expulsión de unos demonios, dicen, déjanos ir a los cerdos, vete a los cerdos, los deja irse y terminan en el mar, ¿cierto? Se despeñan, dice. Entonces tenemos eso, cuando en la época de Daniel, cuando leemos ahí en Daniel, en el libro de Daniel, que son llevados a Babilonia y que estos 4 jóvenes les dijeron, coman de la mesa del rey, ¿cierto? De los banquetes, de lo que comía el rey, y ellos dijeron que no, es porque en Babilonia, familia, uno de los animales por excelencia, manjares para ellos, era el cerdo, ¿sí? Entonces, tenemos varios casos en la escritura donde se ve que los cerdos son un animal que cumple un propósito y no es el propósito de ser alimento. Seguimos. De la carne de ellos, habla de esos que no son rumiantes y que no tienen la pezuña hendida o que no cumplen con las dos condiciones mejor, dice, no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Hasta ahí vamos con los cuadrúpedos, ¿cierto? En el 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ya vimos cuadrúpedos, ¿cierto? Animales de tierra, ahora los de las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo, y repite,
todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Dos condiciones, así como en los cuadrúpedos, rumiante y de pezuña partida, en las aguas, escamas y aletas. Hay peces que se consumen o que yo también he consumido en mi vida anterior, que tiene aletas, sí, pero no tiene escamas, pero pues yo no sabía. Hay muchos de esos animales que lo que hacen es, a través de esa piel que tienen, absorber todas esas toxinas que hay en las aguas. Y no les pasa nada, familia. Transforman esa materia. A ellos no les pasa nada. Pero sí hay animales que son de aletas y escamas que a ellos sí les afectan esas toxinas. ¿Sí? Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. 12, perdón, 13. Y de las aves. Y de las aves. Entonces ya vimos cuadrúpedos terrestres, ya vimos los que viven en las aguas, ahora aves. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo o el famoso chulo, el milano, según su especie, es decir, ninguna especie de milano, todo cuervo, según su especie, es decir, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Cuando dice según su especie es ninguno de la especie de los gavilanes, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, o sea, ningún tipo de garza, la abubilla y el murciélago. Todos estos animales que vimos en este listado dice, no se coman esos animales. Damos por sentado que los que no menciona aquí, el pollo, la gallina, el gallo, todo ese tipo de animales que no los está mencionando acá, que no tienen estas características, se puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué estos? Porque una de las características que si no todos, casi todos tienen entre ellos en común es que son carroñeros. Se alimentan de animales muertos, de carne en descomposición. Y no les pasa nada. Y todas las toxinas, todos los bichos que sus cuerpos asimilan, a ellos no les pasa nada porque el propósito por el cual fueron creados por Dios es controlar de cierta manera eh, ciertos aspectos en el ecosistema. De hecho, hay algunos de ellos que tienen unas características muy particulares. ¿Cuáles son? Que cuando están comiendo carroña, en su cabeza no tienen casi plumaje o pelo, porque lo que hacen es meter su cabeza, quedan untados de sangre y bueno, de toda todos esos líquidos que hay en un cadáver. Y si tuvieran plumas o así como una gallina o algo, pues imagínense cómo va a quedar el animal. Entonces hay muchos de ellos que tienen solo piel, ¿sí? Otra característica de ellos, que tiene su tipo, el tipo de picos, ¿sí? No todos estos animales tienen el mismo diseño en su pico. Hay unos que son más duros, otros que son curvos, otros que son rectos, unos son de pico largo, porque el propósito con el que los hizo Dios es precisamente para que lo cumplan, ¿sí? Pero, como les digo, todos estos animales lo que tienen en común es que son carroñeros. Animales como la lechuza, como el búho, se alimentan de ratas, de ratones, entonces controlan ciertos aspectos del ecosistema.
¿ok? Y al último, ¿cierto? Ahí en el 19 cierra el texto y dice, no se coman el murciélago. Está escrito en Asia, en particular por allá en estos lugares de China y sus alrededores, consumen murciélago. De hecho, si recuerdan un poquito, si hacen memoria, cuando hubo la pandemia, se empezó a hablar de que salió de un mercado, de una plaza de mercado en Wuhan, y se, o sea, se dispersó el virus, se dijo, por un murciélago. Pero si nosotros leemos, dice, no se coman el murciélago. ¿Ok? 20. Todo insecto alado, o sea, con alas, todo insecto con alas que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. ¿Quieres comer insectos? Ok, 21. Pero esto comeréis de todo insecto con alas que anda sobre sus cuatro patas. Tiene una característica en particular, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. ¿Quieren comer insectos? Dice el Señor, cómanse unos insectos que no solo tengan patas, sino unas piernas para saltar. Esto comeréis de ellos. ¿Como cuáles? La langosta según su especie. La langosta no la del mar, ¿sí? No este marisco, este crustáceo, perdón, sino una especie de saltamontes o grillo, ¿sí? Que han visto que ellos tienen sus patitas, pero además de eso tienen dos piernas con las que saltan. Entonces dice el Señor, ¿quieres comer insectos? Cómete cualquier tipo de esas langostas o saltamontes. El langostín, según su especie, o sea, los grillos. El argol, según su especie, o sea, todo tipo de saltamontes, de grillos, porque ellos tienen sus patas, pero también tienen piernas. Dice, y el agave, según su especie, o sea, todo tipo de agave. Todo insecto con alas que tenga cuatro patas y que no tenga piernas, las tendréis en abominación. Aquí en Colombia, en particular, hay un sector al norte de Colombia, ¿cierto? En Santander, donde es, pues culturalmente y dentro de su gastronomía típica están las hormigas. Pues el Señor dice, no te comas si no tienen piernas. En Ecuador hay una especie de escarabajo, ¿sí? Hay una especie de cucarrón. Salen solamente en la época de invierno, a las madrugadas. Es de color blanco. Entonces hay mucha gente que sale en el invierno a la madrugada y empieza a cazar a este tipo de escarabajos. Los ponen, los cogen, luego dicen que los ponen en harina para que coman la harina y que salga toda esa tierra, porque pues el escarabajo vive bajo tierra, y luego le quitan la cabeza, le quitan las patas, le quitan las alas y lo ponen a tostar. Y dicen los que han comido que eso sabe como a chicharrón, como a cosas así. Los que han comido acá hormigas al norte dicen que tiene un sabor como a maní, algo así dice, ¿cierto? El Señor dice, ¿quieres comerte un insecto? Pues cómete uno, pero que tenga piernas, además de las patas. ¿Dónde tenemos un ejemplo? Juan el Bautista, el texto dice que Juan el Bautista se alimentaba de miel silvestre y langostas. Entonces no piensen que él se iba a comer una langosta, ya un crustáceo así sobre el plato, se iba ahí al río Jordán a pescar, no, él comía saltamontes, o sea, esa especie de grillos, esta especie de langostas, ¿ok? 23 dice, todo insecto alado que tenga patas, o sea, alas y patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas, ¿sí? Si comes estas cosas, seréis inmundos, no aptos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Entonces me encontré, les pongo un ejemplo extremo. Me encontré una rata muerta y tengo que, o sea, no la puedo dejar ahí. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿cierto? Entonces hay que recoger el cadáver, ponerlo en una bolsa y bueno, dice, van a quedar
impuros, van a quedar no aptos, pero tranquilos, hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, ¿qué hay que hacer? Lavará sus vestidos, o sea, su ropa, y quedará impuro hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, lo tendréis por inmundo. Hablamos de alimento. Y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. ¿Cierto? Por ahí tenemos el topo, bueno, ya vamos a mirar. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Lo tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana, según su especie, o sea, ninguna especie de rana o sapo, ¿no? Porque el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello que sobre lo que cayere, o sobre que cayere algo de ellos, dice, después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, ¿sí? Para lavarlo, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces, o después de la noche, quedará nuevamente limpio o apto. Vamos a seguir, bueno, ahí habla de instrumentos como las vasijas, ollas, tazas, jarros, ¿sí? Dice también, si cae un cadáver o algo de estos animales no aptos dentro de lo que hay ahí, hay unos que en esa época debían romperse, como las vasijas de barro, pero si era metálico había que lavarlo bien. 35, miren, dice, todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de esos animales será inmundo. El horno, hornillas, se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Veo una manito levantada por ahí, creo que es Lucero. Déjame y te habilito acá. Ya. Sí, entonces vamos viendo cómo nos dice la Torah, la instrucción, qué es lo que había que hacer. Como estamos viendo animales, entonces vamos, luego mire, luego habla de las semillas también, las que se van a sembrar. Y en el 41 dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Y dice más, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Señor, dice vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, ¿se acuerdan? Os apartaréis y seréis santos, ¿sí? Seréis apartados, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. 46. Esta es la ley, esta es la instrucción acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Sí? ¿Se fijan que ahí dice, hay todos los animales los creó Dios? Sí, pero ahí dice, hay que hacer diferencia entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces vamos a seguir acá. Ya vimos esto. Estos son los animales puros. Ahí está. Que tengan pezuña hendida, que sean rumiantes. Un ejemplo nos ponen, por ejemplo, la vaca. Otro ejemplo, el cordero o las ovejas. Otro ejemplo, el chivo, ¿cierto? Es rumiante y tiene las pezuñas partidas, es decir, es apto. De los de las aguas, que tenga aletas y que tenga escamas. Quieren insectos que además de sus patas tengan piernas. Esos son los puros. Los impuros, ya nos dijo ahí, el conejo, la liebre, son rumiantes, pero no tienen pezuñas. ¿Sí? El cerdo tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Lo curioso, ¿saben qué es, familia? Que cuando presentamos problemas de salud, y vamos al médico y el médico nos establece una dieta y dentro de la dieta dice deje de comer carne de cerdo, entonces por cuidar nuestra salud ya en ese momento cuando se ve afectada, entonces tendemos bueno, sí, porque el doctor lo dijo. Incluso he oído términos como no, pues un pequeño pecadillo, hoy me voy a dar un pequeño pecadillo, me voy a comer un pedacito. Pero pues a veces le hacemos más caso al hombre que a la escritura. Acá tenemos ejemplos de los que no se deben comer, ¿cierto? Que solamente tienen aletas pero no tienen escamas. Las aves, bueno, ahí tenemos un avestruz como el ejemplo de lo que veíamos en el listado de lo que no se puede comer en cuanto a las aves. Y los reptiles, no, no reptiles, ya lo leímos. Insectos, ningún insecto dice, coman. Y volvemos a Daniel 8, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablaba acerca de las bestias? Y nos hablaba acerca de ese cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y boca como de hombre y que hablaba blasfemias. ¿Mm? Decía que esos 10 cuernos significan que de aquel reino, hablamos de la cuarta bestia de Roma, se iban a levantar 10 reyes y después de ellos se iba a levantar otro, el cual sería diferente a los primeros y a 3 reyes derribaría, ¿cierto? Y veíamos que es, o que se interpreta que es el sistema católico romano. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo, a los apartados, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, el calendario, las fechas. ¿Se acuerdan? Ya no van a celebrar la Pascua judía, ahora es la Pascua cristiana. La ley va a cambiar, la Torah, la instrucción, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempos, familia,
Si lo vemos ahí en el texto, la palabra tiempos en hebreo son moadim, y los moadim son citas, fiestas establecidas por Dios, ¿sí? Como algo que después, por ejemplo, la Pascua, panes sin levadura, primicias y demás. Todo eso que venimos celebrando desde primavera fue establecido por Dios. Pero ¿qué sucedió en su momento después de que este sistema se estableció? Se han cambiado las fechas, se han cambiado las fiestas, el día de reposo se cambió del Shabbat, del sábado al domingo, al Sunday, ¿cierto? O día del sol. Se han establecido eh, otros tiempos para un tipo de fiestas. Pero eso, familia, ya había sido advertido a través de los profetas. Y leíamos, ¿cierto? También que dice la ley, la Torá, la instrucción. Y veíamos en los siglos donde Eleuterio precisamente cambia. Cuando vimos el tema 2, cuando miramos acerca del Tanaj, de lo que se le llama de mala manera Antiguo Testamento, vimos que se utilizó un canon, una medida, un estándar para unir los otros libros a la Torá. Y la medida o el canon es que esos libros de los profetas o esos libros de los escritos históricos o salmos que son poesía no contradijeran la Torá. Por consecuencia, cuando encontramos o creemos encontrar en el texto, en la Biblia, en la Torá, en el Tanaj, algo que desvirtúe a la Torá, es porque lo leemos mal, porque no leemos todo el contexto o porque no conocemos lo que está escrito. Y la semana anterior hacíamos un ejemplo, si no estoy mal, ¿cierto? No sabemos de memoria qué dice Juan 3:16, pero hasta ahí. Y a veces no conocemos qué dice Juan 3:17 o qué dice Juan 3:15, no conocemos bien el contexto. Había o conocía a un amigo que decía, solemos padecer de versiculitis aguda, que solamente nos recordamos un texto, pero el contexto no. Eso es lo que sucede en lo que vamos a ver. En el siglo II o a partir del siglo II, recuerdan en el año 170. Carlitos, ¿te fuiste? Ay, perdón, gracias Margarita, no me había dado cuenta, se ha apagado el micrófono. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta el siglo? Ah, ok, vale, gracias Margarita. Entonces les decía, desde el siglo II, con Eleuterio, dijo, es lícito comer de todo. ¿Con base a qué? Entonces Eleuterio dice, miren, vámonos a ir al libro de Hechos, capítulo 10, y entonces aquí vamos a ver en la escritura que ya podemos comer todo. Entonces aquí se cumplen los tres. Leemos mal, no conocemos lo que está leyéndose y no conocemos el contexto. Es súper importante, familia, que podamos tener claro el contexto histórico. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde sucedían las cosas? ¿Sí?
la semana anterior o en el tema anterior, mejor, veíamos dónde se enseñaba, cuándo se enseñaba, quién enseñaba. ¿Recuerdan? El día de reposo. ¿Cuándo? En un Shabbat. ¿Qué hacían? Leían. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Quiénes dirigían? Los maestros de Torah. Pero antes de ver el tema, posiblemente algunos sí lo sabían y posiblemente otros no lo sabían. Entonces dice Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de una compañía llamada La Italiana. Este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, o sea, su familia, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A cuál pueblo? Pues en ese momento, al pueblo judío. Y oraba a Dios siempre. O sea, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, la hora novena del día serían las 3 de la tarde, que un ángel de Dios, un mensajero, un enviado, entraba donde Cornelio estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? El mensajero le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este Simón Pedro está quedándose o está posando, está habitando en la casa de cierto Simón, o sea, otro Simón. En aquella época, familia, no existían los apellidos. Este otro Simón era curtidor, entonces lo conocían como Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él, o sea, Simón Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, familia, ya habiendo leído hasta acá y ya habiendo pasado varios temas, y con lo que acabamos de leer, ¿quién se acuerda a qué le recuerda Jope? ¿Quién se acuerda de Jope? Otro personaje de Jope. ¿Jonás? Efectivamente, Margarita, gracias. Jonás, ¿se acuerdan que cuando el Señor le dice a Jonás, vete a la ciudad de Nínive y háblale? Él está en Jope. 700 años después, aproximadamente, por ahí, en el mismo sector, en el mismo pueblo de Jope, está Simón Pedro, en la casa de otro Simón, uno que era curtidor, que tenía la casa junto al mar. 7. Ido el ángel o el mensajero que hablaba con Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, un soldado de confianza, de los que le asistían. O sea, mandó a un guardaespaldas que acompañe a estos 2 criados, a los cuales envió a Jope. Y después de haberles contado todo, ¿sí? Les contó que se apareció el mensajero y bueno, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los 2 mensajeros, los 2 criados y este soldado, dice, iban por el camino, se acercaban a la ciudad de Jope. Acuérdense que venían de Cesarea. Pedro, imagínense esto como una película, ¿cierto? Una escena es los 3 mensajeros de Cornelio llegando a Jope. Pero al mismo tiempo, en otro lugar, está Pedro, ahí en Jope, sube a la terraza, dice, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta, alrededor del mediodía, ¿sí? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión.
vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, o a una sábana, o a un manto, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En ese manto, en ese lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice la voz: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Generalmente se cierra el libro y se habla y se dice: miren, ¿sí ven? ¿Sí se fijan, hermanos, que la voz del cielo le dijo a Pedro: mata y come y no llames común a lo que Dios limpió? Es decir, hermanos, podemos comer de todo. Ese es el contexto dentro del cual se utiliza este texto. Pero familia, si nosotros miramos en detalle, el texto no termina ahí. Miren, el texto sigue. 17. Vamos a seguir leyendo el texto para mirar bien el contexto de la lectura. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, estaba preguntándose, ¿cierto?, lo que significa la visión que había visto, porque pues él está preguntándose: Señor, en Devarim, en Levítico, tú dices que no podemos comer ese tipo de animales, ¿cómo es que ahora me vas a decir que que sí puedo comerlos? Pedro se cuestiona porque lo que él tiene es hambre. Ese es el contexto. Pero Pedro está orando. Entonces Pedro, como tiene hambre, él se pregunta: Señor, ¿en qué momento se cambió? Si yo conozco la Torá y ahí dice que no comamos esos animales, ¿cómo voy a comer de todo? Mientras él está así, ¿qué significa esa visión? Aquellos hombres enviados por Cornelio, dice, llegaron, preguntaron por la casa de Simón. ¿Dónde es la casa de Simón el curtidor? Y ya le dijeron dónde. Entonces llegaron a la puerta, golpearon la puerta, llamando, dice, preguntaron si allí estaba quedándose un Simón al que le ponían, o el que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro estaba ya en la terraza sentado ahí o de pie, bueno, no importa, dice, estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo la voz. Entonces Pedro, bajando de donde estaban, o bajando a donde estaban, mejor, porque Pedro, acuérdense, él estaba en la terraza o en la azotea, dice, bajando a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos, los enviados de Cornelio, dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de un enviado, de un mensajero, para hacerte venir a su casa, para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, ¿cierto? ¿Qué le dijo Pedro? Sigan, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron también algunos de los hermanos de Jope. Se fueron otros ahí acompañándole a Pedro.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Qué hizo Cornelio? Habiendo convocado, habiendo invitado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿sí? A los de confianza. Eso solemos hacer, ¿cierto? Invitamos, no, ven, vamos. Sí, Cornelio, miren, ya lo había hecho también. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Cierto? Entonces llega Pedro, Cornelio sale a recibirle y se le postra para adorar a Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Hechos 10:28, ¿qué dice? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Esto es tradición. Dentro de la tradición es abominación para un judío sentarse a la mesa y ahí dice acercarse a un gentil. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios, miren lo que dice aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El Señor le abre el entendimiento a Pedro y ya aquí ya él pasó la hambre, ya todo, entonces ya no eran, el contexto no son animales, mata y come, no, no era para llenar su estómago. Aquí ya entiende Pedro y dice, Dios me dijo que no llame común o inmundo a ningún hombre. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin dudar, sin cuestionar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Lo que me llama la atención es que aquí se repite el caso de Lázaro. Hace 4 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Yeshua llama a Lázaro de la tumba, ya era el día cuarto, ya habían pasado 4 días, ya el cuerpo había entrado en descomposición. Y ahí es donde radica el milagro. Y acá con estos varones pasa lo mismo. Dice Cornelio, hace 4 días, y le relata. En el 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro, yo me lo imagino así, una escena caricaturesca como ¿han visto el Pato Lucas cuando abre la boca y se le cae la quijada? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad entiendo o en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo puedo decir hoy lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Si de muchos lugares, de muchas regiones, de diferentes familias, de diferentes apellidos, de diferentes culturas, estamos hoy acá y estamos leyendo y esforzándonos por entender lo que está diciendo el texto, familia, es porque definitivamente Dios no hace acepción de personas. Y si tuvo misericordia de mí, ¿cómo no va a tener misericordia de otras personas? Si se compadeció de mí, me recuerda mucho al texto cuando dice, habla la parábola, la enseñanza de aquel republicano y de aquel fariseo, donde el fariseo dice se golpeaba y decía, o no, mejor, estaba así como todo jactancioso y orgulloso y decía, ay, es que yo sí oro, ayuno, diezmo, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y no soy como ese publicano. Y dice, y allá en una esquina había un publicano que ni se animaba, no se atrevía a levantar los ojos del cielo, o los ojos al cielo. Lo único que decía es, ten misericordia de mí, que soy un vil pecador. Entonces, familia, el contexto de Hechos 10 no es la alimentación, no es comida, no es mata y come, ay, sí, ya podemos comernos de todo. El contexto de Hechos 10, de la visión que le hace Dios a Pedro, es la entrada de los gentiles, donde unos romanos, donde un centurión invita a la familia, como posiblemente varios, si no todos nosotros hemos hecho, invita a sus amigos más cercanos y les dice, ven, hay que viene ahí humana y hablarnos, vamos a ver qué dice. Y reúne a todos, lo invita, lo manda a traer y ¿no? Recibí el mensaje. ¿Qué es lo que nos vienes a decir? Y empieza Pedro. Dios envió mensaje ¿a quién? A los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. ¿Qué es evangelio? La Torah. Dios envió a anunciar nuevamente la Torah por medio de Yeshua. Este es el Señor de todos. Y empieza, ¿sí? Empieza a hablarles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu y con el poder a Yeshua el Nazareno. Y cómo hablando de Yeshua, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si no estoy mal, cuando mirábamos acerca del día de reposo, leíamos el texto. ¿Se acuerdan que venía Yeshua del desierto después de haber sido probado y lo vimos ahí? Y acá miren, Dios, y eso es lo que me maravilla de nuestro Creador. Él, él sí es impresionante. Ya leímos allá en Lucas, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado a llevar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan? Y acá Pedro dice en el 38, Dios ungió a Yeshua con el Espíritu y con el poder. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Yeshua.
Y les digo, estas son las cosas que me maravillan del Señor. Y entonces empieza a relatar. Y si seguimos leyendo, mire, ahí está. Y les empieza a relatar acerca de Yeshua y luego los lleva a la Torá. Poco a poco los va llevando, los va llevando, los va acercando, los va llevando a la Torá. Ese, familia, es el contexto de Hechos 10. Pero a veces nos quedamos solamente en el texto, solamente en una porción. ¿Por qué? Porque se cumple lo que aquí está escrito. Leemos mal, no leemos el contexto, o sea, por lo que sea, llámale tiempo, llámale pereza, llámale, es que solamente vamos a leer hasta aquí, ¿cierto? Pero es importante, familia, conocer el contexto, porque si yo no conozco el contexto, voy a malinterpretar y voy a torcer la escritura, ¿sí? Entonces aquí vamos teniendo un ejemplo claro de todo esto. Bueno, acá ya es la lectura de 8:10, ¿cierto? Esto es un talit, así es como se llama, talit o manto de oración. La traducción a veces dice capa, ¿se acuerdan cuando le veíamos Historia de una familia y veíamos la división del reino y estaba por allá el profeta Silonita? Y entonces dice que llevaba una capa y entonces la rompió en 12 pedazos. No, pues la capa es una traducción. Lo que ahí quiere decir es un manto de oración. Y dice atado de las 4 esquinas, entonces posiblemente lo que estaba atado o las cuerdas que estaban atadas a esas 4 esquinas posiblemente eran así. Entonces, estas eran las posibles cuerdas con las que estaban atadas. Esto es un sit-sit. ¿Sí? Igual, el mandato del sit-sit está en la escritura. En la traducción dice, te harás 4 borlas y te las pondrás en las esquinas. Esto realmente, la palabra sit-sit lo que significa es florecer, algo que florece. ¿Por qué? Porque después de la flor, cuando ya algo florece, familia, viene el fruto. ¿Sí? Dice, el mandamiento dice, para que cada que veas el sit-sit, te acuerdes de los mandamientos de Dios. Entonces, posiblemente, lo que vio Pedro que descendía del cielo era un talit, un manto de oración, donde veía muchos animales que no son aptos para comer, ¿cierto? Ya lo leímos, cuadrúpedos, aves del cielo, ciertos reptiles, ¿sí? Y le dijo, no llames común a lo que yo he purificado, ¿sí? Entonces, familia, desde la muerte, desde el sacrificio y la resurrección de Yeshua, que leemos ahí en Hechos 1, cuando él se va, hasta cuando sucede lo de Hechos 10, que ya Pedro está en Jope y bueno, habían pasado alrededor de 10 años. ¿Se fijan, familia, cómo es de importante? ¿Cómo es de importante conocer el contexto? Al menos un poquito, como lo hemos ido haciendo así, de a poquitos, muy por encimita, conociendo la cultura del pueblo que Dios escogió. Dice el texto, el que se mete con Israel es como si me toca la niña de los ojos. Y si bien difícil, si bien incómodo es cuando le entra un polvito a uno, cuando viene así un viento fuerte y le entra como una basurita en el ojo y es bien incómodo, imagínense cuando es tocar la niña de los ojos. Ahora, el que quiere abrazar el pacto, bienvenido. El Señor no hace acepción de personas. ¿Ok? Entonces, familia, cuando Pedro dice acá,
Señor, no, tu Torá dice que no debo comer eso, ¿cómo me mandas que mate y coma? Él en ese momento, acordémonos, lo que Pedro tenía en su cabeza, pues tenía su barriga vacía, ya lo leímos, sube a orar mientras le preparan algo. Entonces él estaba pensando en comida, pero la visión no se trata de comida. Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entiende Pedro que la visión se trataba no de comida, sino de la entrada de los gentiles al pacto, ¿sí? De aquellos que habían, el Señor había tocado su corazón, los había inquietado y, bueno, te mandamos a llamar, Pedro, ¿qué es lo que tienes que decirnos? Se empieza a cumplir lo que ya leímos allá en Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Que de su descendencia vendrían naciones, reyes, que la descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Cuando Jacob adopta a Efraín y a Manasés y le dice a Efraín, de tu pueblo vendrán naciones, pueblos, ¿sí? Multiplíquense. La plenitud de los gentiles, de lo que habla Pablo, es acá. Los que se habían gentilizado y los que habían nacido gentiles quieren ser parte de ese pueblo, parte de esa nación. Y acá recordamos el texto de Mateo 15, ya para cerrar, ¿sí? Cuando Yeshua le dice a aquella mujer sirofenicia, esa mujer cananea, dice, no es lícito darles el pan, darles la instrucción, ¿sí? Darles aquella normativa, aquella constitución del pueblo a los que no, a los que viven solamente por los instintos, como muy posiblemente, al menos en mi caso, como vivía antes, ¿sí? Cumpliéndose lo que decía Pablo. Es que antes no tenían Dios, no tenían ley, estaban alejados de los pactos, de las promesas de Dios, pero ahora, por la misericordia de Dios, dice, han sido acercados, hacen parte de la promesa. Pero para tener familia, acceso a un derecho, va ligado o va ligada una obligación. Tengo que cumplir con una normativa. Llega esta mujer sirofenicia, Yeshua, hijo de David, ¿cierto? Sé quién eres, hazme el milagrito. A mi hija la atormenta un espíritu y él sigue derecho. Luego vuelve y los discípulos le dicen, oye Señor, pues sí, pues hazle el milagrito y que se vaya, porque miren qué oso viene ahí gritando esta mujer. Cambia la actitud de ella, ¿se acuerdan? Viene, se postra delante de Yeshua y ahí dice, Señor, ayúdame, socórreme, auxilio. Ya no grita, ya no demanda, ya no declara, ya no, ¿sí? Ya no exige, ahora clama. Él ahí le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella se hace más pequeñita todavía, se humilla más. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y como dicen en México, ah, caray, ahí sí lo sorprendió. Le dijo Yeshua, oh mujer, grande es tu fe, tu fidelidad, tu confianza. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora. Y acá tenemos nuestra acostumbrada tablita de números y de palabras y el número strong. ¿Sí? Aprendimos hoy que top es bueno, funcional. Cuando dicen jump top, jump es día, top funcional, día bueno. Tamé, aprendimos que es algo contaminado. Yo diría que hay una mala traducción, es impuro o inmundo. Y la correcta traducción es contaminado. Y de esta forma, familia, damos por concluida el tema número 9. Hasta acá, dudas, preguntas.